Hola, muy buenas alumnos de cuarto de ESO. He decidido grabar otro vídeo de la oración pasiva porque he encontrado este software para grabar la pantalla y me parece pues bastante más útil que estar escribiendo con un bolígrafo. Y además también porque, bueno, he pensado que quizás podría hacer más ejemplos de la oración pasiva y también me he dado cuenta de que no he hecho o no he explicado oraciones pasivas en negativo y en interrogativo, que también es muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algún ejemplo de oración activa para convertirla a pasiva. La hacemos en afirmativo, luego en negativo y luego en interrogativo, ¿vale? Teniendo en cuenta el proceso que hemos seguido anteriormente. Podéis echar un ojo a los apuntes que ya os he pasado, ¿vale? Donde explico pues principalmente que la oración pasiva se utiliza bastante en inglés, cómo se hace, es decir, que pasa lo que es el objeto se convierte en sujeto, lo que hay que hacer con el tiempo verbal, etcétera. Aunque bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ya que tenemos bastante tiempo debido a estas circunstancias. Vamos a coger una frase en activa, por ejemplo, pues John bought apples yesterday. John compró manzanas ayer y vamos a pasarla a pasiva. Esta es una oración afirmativa. Siempre hay que hacer lo siguiente, es decir, un poco de análisis básicamente, es decir, ¿quién es el sujeto? Pues John es el sujeto de la oración activa. ¿Cuál es el verbo de la oración activa? El verbo es bought, que es un verbo irregular y está en pasado simple, importante. ¿Qué compró? Lo que sería el complemento directo en español. Manzanas, compró manzanas, ¿vale? Y entonces nos vamos a la pasiva. Y ya dijimos que teníamos que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre hay que utilizar el verbo ser o estar. Es decir, las manzanas van delante, porque es lo que compró John y ese complemento directo, ese objeto directo, se convierte en sujeto. Vamos a hacer la frase. John compró manzanas ayer. Manzanas fueron compradas por John ayer. Por tanto, ponemos las manzanas delante. Y ahora, importantísimo, necesitamos mirar el verbo de la activa. El verbo de la activa, ¿en qué tiempo está? En pasado simple. Con lo cual necesitamos el pasado simple del verbo ser o estar. ¿Será was o será were? Si nuestro sujeto en la pasiva es manzanas, plural, entonces necesitamos poner were, ¿vale? Es decir, verbo ser o estar en el mismo tiempo que el verbo de la activa. Si el verbo de la activa está en pasado simple, pues tenemos que poner el verbo ser o estar en pasado simple. En este caso será were. Y luego el mismo verbo de la activa en participio. Como el participio del verbo comprar es igual, apples were bought. Veis que es como en español. Manzanas fueron compradas. ¿Y cómo añadimos ahora a John? Pues con la preposición by. ¿Ok? Apples were bought by John. Bien. Pues entonces vamos a ponerlo con el mismo color, ¿vale? Para que así nos liéis y todo queda muy colorido. ¿Cómo vamos a hacer una oración pasiva en negativo? Pues bien, la voy a poner aquí debajo para que os quedéis con ese ejemplo y vamos a hacer la misma oración, pero vamos a decir que John no compró manzanas ayer. Esto es una oración activa y vamos a hacer otra vez lo mismo. John es nuestro sujeto. Como veréis, estoy utilizando los mismos colores para que no os liéis. El verbo está en pasado simple negativo, ya sabéis, hay que recordar el pasado simple, pues en negativo hay que utilizar el verbo auxiliar y luego el objeto directo, manzanas, otra vez. Bien. Aunque la oración esté en negativo, vosotros no hagáis nada diferente, es decir, en cuanto al proceso, vamos a hacerlo de la misma forma. John no compró manzanas ayer, manzanas no fueron compradas por John ayer. Bien, entonces pues ponemos las manzanas delante, porque es el objeto directo, lo que sería en español el complemento directo que se convierte en sujeto. Y luego vamos a hacer lo mismo con el verbo, aunque esté en negativo, aunque tenga su auxiliar, didn't, da igual. ¿Eso es pasado simple? Bien, pues entonces necesitamos la forma de verbo ser o estar en pasado simple
Y como el sujeto es plural, manzanas, pues ponemos were, ¿vale? Lo que pasa es que como es negativo, pues ¿cómo ponemos el verbo ser o estar en negativo? Pues tenemos que poner weren't. ¿Okay? Puedes poner weren't o were not, ¿de acuerdo? Siempre hemos puesto el verbo ser o estar en negativo añadiéndole not, ¿vale? Recordad eso del didn't be, que eso no se pone, ¿de acuerdo? Y lo he puesto igual, weren't bought, no fueron compradas por nuestro amigo John, que no compró las manzanas, ¿de acuerdo? By John. Añadir el sujeto con la preposición by, ¿de acuerdo? Hemos hecho una negativa, ¿vale? Lo hemos hecho de esta forma. Y pasamos a las interrogativas, ¿de acuerdo? Oraciones interrogativas en pasiva. Vamos a hacer la misma frase, pero la vamos a hacer en interrogativa. Es decir, vamos a preguntar, ¿Did John buy apples yesterday? ¿Compró John manzanas ayer? Bien, esto es una pregunta. Aún así, vamos a analizarlo de nuevo, ¿vale? Tened en cuenta siempre que aunque sea negativa, interrogativa o afirmativa, vamos a seguir el mismo proceso. ¿El mismo proceso cuál es? Identificar el tiempo verbal, identificar el sujeto de la activa, identificar el objeto directo o indirecto. En este caso es un complemento directo. Como sabéis en español, responde a ¿qué? ¿Qué compró John? Compró manzana, ¿vale? Nos vamos a la pasiva. Veréis una pregunta y entonces entraréis en pánico, pero no tenéis por qué entrar en pánico, porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que, como es una pregunta, pues la pregunta hay que hacer una inversión. Una inversión, es decir, cambiar y empezar. En lugar de por la manzana, empezaremos por el verbo to be, ¿vale? Pero en cualquier caso, ¿es pasado simple? Sí, aunque sea una pregunta, la pregunta está en pasado simple, correcto. Entonces, necesitamos la forma del verbo to be en pasado simple. ¿El sujeto son manzanas? Sí, son manzanas, es plural. Entonces no ponemos was, ponemos were, ¿vale? Lo que pasa es que la pregunta empieza por el were. Empezamos por el were, y luego el sujeto, were apples, y luego el verbo en participio, ¿vale? Were apples bought, porque como estamos haciendo una pregunta, esto me he equivocado de color, tiempo verbal, Pedro, va en verde. Were apples bought. Las manzanas irían aquí porque hay que hacer una inversión, ¿vale? By John yesterday. El yesterday me lo he comido en la mayoría de las frases, pero no os rayéis ni lo más mínimo porque no pasa nada, ¿vale? ¿Tenéis la pregunta en pasado simple? Pues entonces en pasiva hay que poner la forma del verbo to be en pasado simple. ¿Qué pasa? Que es que para preguntar con el verbo to be no necesitamos el verbo auxiliar. Veis que el verbo auxiliar desaparece. ¿A que sí? Porque es que no nos hace falta, ¿vale? Voy a hacer otra pregunta en activa y pasarla a pasiva para que veáis también, ¿vale? Como tenemos un espacio infinito, nos vamos aquí. Vamos a hacer una pregunta en activa que sea, por ejemplo, en presente simple, para que no os liéis. ¿Qué podríamos preguntar? Por ejemplo, does Mark... ¿qué podemos decir? Con el verbo comprar, no. Con el verbo... Does Mark watch a movie every day? Ahora con la pandemia seguramente que sí. Hemos preguntado en presente simple si Mark ve una peli todos los días, ¿vale? Es una pregunta. Bien. Vamos a hacerla analizando la parte por parte. En la oración activa. Este sería nuestro verbo, ¿no? Lo que pasa es que pues tiene un auxiliar para preguntar, ¿no? Y es el does porque Mark es tercera persona. Bien. Does Mark watch a movie every day? Mark sería el sujeto y lo que ve, el objeto directo sería a movie, ¿ok? Me parece que estoy utilizando bien los colores, ¿no?
Does Mark watch a movie? Vale. ¿Ve Mark una peli cada día? Bien. Ahora, tenemos que utilizar la forma del verbo ser o estar en el mismo tiempo que el verbo de la activa. Aunque sea una pregunta, ¿en qué tiempo está la oración activa? En presente simple. Necesitamos el verbo to be en presente simple. Ahora, como es una pregunta, la pasiva no empieza por a movie. La pasiva empieza por el verbo to be. Verbo to be en presente. Si vamos a hablar de una película, is, ¿vale? Is a movie. Si fueran varias películas, no sería is, sería are, ¿vale? Pero en este caso es una sola pregunta, es una sola cosa, es singular. Lo que pasa es que empezamos por el verbo to be y luego añadimos el verbo en participio. Igual, ¿no? Como siempre. Is a movie watched? Y luego añadimos el sujeto. By Mark every day. ¿Vale? Para que veáis cómo se hace la inversión que hemos hecho en las preguntas. Si imaginaos que contestamos yes, a movie is watched by Mark every day. ¿Vale? Si veis esta respuesta, esto sería una respuesta en pasiva afirmativa. Pero hay que saber hacer las preguntas. Y las preguntas van a comenzar por el verbo to be. ¿Vale? Siempre que la activa empiece por auxiliar, la pasiva empezará por el verbo to be. El auxiliar en la pasiva desaparece, igual que aquí, ¿vale? Igual que en la pregunta Did John buy apples yesterday? Were apples bought by John yesterday? El auxiliar desaparece, ¿vale? En la pasiva, el auxiliar os lo coméis, ¿vale? Bueno, para no liaros mucho y según las circunstancias, pues yo todavía no voy a meteros más tiempos verbales para la pasiva. Ahora mismo vamos a quedarnos con presente simple, pasado simple y futuro simple. Lo que pasa es que vamos a empezar a practicar también negativas e interrogativas. Probablemente la próxima tarea será como una que ya os puse de pasar activa o a pasiva, pero incluyendo negativas e interrogativas, ¿vale? Hay que estar muy atentos a cómo hacer esto, ¿de acuerdo? En próximos vídeos, pues os volveré a dar la chapa con alguna otra cosa, ¿vale? Siempre estoy disponible durante este tiempo para que me hagáis preguntas y me escribáis correos o mensajes, ¿de acuerdo? Espero que todo vaya bien y que estéis sanos. Un abrazo.